Estaba yo siendo un abogado gritón mientras las tortugas ninja cantaban el tema del samurái de acero, pero recordé que este no es mi saludo y este video debe ser rápido, lol. Ace Attorney es conocido por ser un juego muy popular por su calidad narrativa y ser unas de las mejores novelas visuales que se pueden probar, cosa que afortunadamente puedo decir que es cierta, pero como toda franquicia y novela, tiene sus fallos que pueden ser graves, y justamente hoy hablaré de uno de ellos. Yendo al grano, te hago la pregunta, ¿por qué el primer caso de Justice for All es el peor primer caso de la trilogía original de Ace Attorney? Les pondré en un contexto rápido del caso. Tras los sucesos del último caso del primerísimo Ace Attorney, la secuela inicia en un caso donde el protagonista Phoenix Wright tiene una pesadilla antes de empezar un juicio, pero es golpeado por el que sería el asesino de esta oportunidad, provocando que el protagonista tenga amnesia, por lo tanto al encontrarse con la cliente que iba a defender se siente totalmente confundido y no lo reconoce, llegando a un punto donde no se recuerda a sí mismo, no sabe qué es, quién es, o qué debe hacer. Bueno, en el juicio poco a poco intenta hacer de supuesto abogado defensor, y al intentar enfrentarse a la amnesia conseguida, poco a poco logra recuperar sus cualidades como abogado defensor y busca quitarle la culpa a su cliente. Poco a poco va recordando a gente que ya había conocido antes como Gansu, Maya y el propio juez, y en el momento donde tiene que enfrentarse al asesino quien lo golpeó para que esté en ese estado, se recupera totalmente de la amnesia y logra demostrar que él es el culpable, haciendo que este termine encarcelado y salve a su cliente, y de paso recuperando poco a poco la memoria de forma completa, y preparándose para las siguientes aventuras del juego. Bueno, ¿por qué digo que es el peor primer caso? Es sencillo, tiene un problema gravísimo, la propia amnesia del protagonista. Como es el primer caso de un juego, es entendible que se quiera refrescar la mente al jugador para que no olvide cómo jugar este juego, pero creo que el tema de la amnesia es la forma más exagerada y forzada de hacerlo. Los primeros juicios del primer y tercer juego también son casos introductorios que nos presentan las mecánicas de los juicios, pero el tema con ellos es que ambos no solo son introductorios para el jugador, también lo son para los respectivos protagonistas, siendo el del primer juego el primerísimo juicio de Phoenix Wright abogado, y el del tercer juego el primer juicio serio de Mia Fey como abogada, ambos teniendo un argumento con más simpleza pero más lógica que el del segundo juego, debido a que al ser sus primeros juicios, argumentativamente tiene sentido que se introduzcan las mecánicas del juego en esos juicios. Ahora, ¿por qué el del segundo juego es el peor en ese aspecto, si narrativamente tiene sentido que el protagonista al olvidar todo por la amnesia tenga que rememorar todo? Bueno, en el inicio del juicio donde está súper perdido por sobre en dónde está y qué debe hacer tiene todo el sentido del mundo, pero al presentarte la mecánica de interrogación, es donde va el problema. En todos los juicios Phoenix siempre debe de hacer un interrogatorio, y si bien es parte de la mecánica del juego, el problema narrativo radica en que, convenientemente, ahí Phoenix se comporta y actúa como si no se hubiera olvidado de cómo debería actuar frente a un interrogatorio, lo cual contradice una escena posterior donde justamente se extraña de protestar una contradicción del testimonio de Gansu, donde básicamente se queda helado por un instante y luego entiende un poco a dónde va. Si acababas de hacer un interrogatorio con la confianza que siempre tenías, ¿por qué te olvidas de algo incluso más básico que es protestar? En este aspecto el caso ya tiene un hueco argumental enorme, ya que en un corto lapso de tiempo, Phoenix recuerda una parte de su trabajo y a la vez lo olvida al instante, como si ese interrogatorio no hubiera existido. El problema también radica en que tras eso, parece olvidar completamente que tiene amnesia y vuelve a ser el Fénix de toda la vida, sin una explicación lógica de que por qué se le haya recuperado la memoria de cómo ser un abogado en tan poco tiempo, cosa que es demasiado conveniente para la trama. No me vayan a decir que los primeros juicios de los otros juegos de la trilogía tienen el mismo problema, ya que en ambos contextos ya habían estudiado y preparado el momento y actitud para afrontar un juicio de forma profesional. Obviamente tendrían algún que otro error por nervios, pero no uno que sea grave al punto de contradecir una parte de la narrativa de dichos juicios, porque esos nervios tienen sentido. Ahora, ¿cómo me explicas que pudiste recuperar todos los conocimientos obtenidos en una carrera universitaria de aproximadamente 5 años en tan solo 20 minutos en medio de un caso? Simplemente no tiene sentido. Es cierto que el caso en el aspecto jugable nos presentó la opción de presentar perfiles como prueba respecto a ciertas partes del juicio, pero el problema radica en que si bien se ejecuta bien eso, no es precisamente una novedad muy destacable.
La novedad más destacable de Justice for All son los psicocandados, una mecánica verdaderamente nueva en el juego, que si bien afectan más que nada a la jugabilidad de investigación, es por mucho más interesante que simplemente entregar perfiles, aunque reconozco que la mecánica en posteriores juicios se ejecuta de una manera más interesante, pero como digo, el caso donde lo introducen no trata de hacer lo propio. Y ya respecto a lo que refiere al tema del asesino y las víctimas, la verdad es que al final terminan siendo tediosos de averiguar, no solo porque terminan siendo rebuscados en un mal sentido la forma en cómo desenmascarar al asesino, sino que termina siendo hasta predecible gracias al intro que vimos al inicio. Sé que así también inició el primer juego, pero los otros primeros juicios tenían giros de tuerca más interesantes, como el famoso giro de tuerca del primer caso con el reloj atrasado, o en el de Trials and Tribulations con respecto a cómo Dahlia usó a Phoenix como autodefensa de una prueba incriminatoria de un juicio que ganó por las justas. En el primer caso de Justice for All no sientes esa misma emoción, no sientes que el caso sea verdaderamente memorable, y por ello también termina siendo el más olvidable entre los tres como una forma de iniciar en un Ace Attorney. En fin, eso sería todo, y ahora déjenme ver Crunchyroll por otras 100 horas.